una familia según el modelo de Dios. Y vaya, acompáñeme en el primer libro de la Biblia, Génesis capítulo 12, verso 3, un verso que muchos ya conocemos, un verso que no sabemos de memoria. Todos aquí no sabemos de memoria ese verso. Lo que no sabemos es el versículo donde está, pero realmente lo sabemos. Ya cuando usted empieza a leerlo, así yo me lo sé, dice usted. El problema es cuando nos preguntan, ¿dónde es que está aquel verso que dice tal cosa? Eso es lo que nos cuesta aprender. Está en Génesis 12:3. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Nos quedamos con la parte B. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Una promesa que Dios le dio a Abraham y que se transmitió hacia nuestras generaciones. El deseo y la promesa de Dios en las Sagradas Escrituras es bendecir nuestras familias. Amados hermanos, nunca dudemos de eso, que el deseo de Dios y la promesa que Dios ha dado es bendecir nuestras familias. Y déjeme decirle que las familias en la Biblia no son presentadas como se presentan a los héroes. ¿Por qué? Porque de los héroes nacionales solo se mencionan cualidades, virtudes y cosas buenas. No le van a hablar algo malo de un héroe. En la Biblia, las familias son retratadas de cuerpo entero. ¿Cómo así? Con sus virtudes, con sus defectos, con sus equivocaciones, con los logros, con las luchas, con los miedos, con los triunfos, con las crisis. Y aún las familias en la Biblia están retratadas con los pecados más graves, con los pecados más profundos. La Biblia no esconde absolutamente nada de lo que ocurrió con sus familias. Y quiero que miremos las características de una familia cristiana. Vamos a estudiar al mejor modelo de familia expuesto en la Biblia. Vamos a estudiar la familia de nuestro Señor Jesucristo. Hay muchas familias que podemos estudiar de la Biblia, pero en esta noche quiero que miremos y estudiemos la familia de Jesucristo, donde encontramos un versículo que nos ayude en San Lucas capítulo 2 verso 41, por favor. Vayamos a San Lucas capítulo 2 verso 41 hasta el 52. Escuche este relato. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no lo hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron. Y le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló.
y descendió con ellos y volvió a Jerusalén, a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y dice el verso 52, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Miremos algunas características de la familia de Jesucristo, que deberían ser las mismas características que mi familia debe tener y que su familia debe tener. La primera de ellas, la familia de Jesucristo era una familia piadosa. En primer lugar, la familia de Jesús tenía piedad. Y cuando uno escucha esta palabra piedad, a veces queremos entender un poquito a qué se refiere. Pues piedad, una definición de piadoso es que tiene sentimientos piadosos y nobles. Esa es una familia piadosa que tiene sentimientos nobles hacia los necesitados, dice aquí. Piadoso es que es movido a la compasión. Eso es ser piadoso, ser compasivo. Piadoso es que tiene piedad religiosa. Tiene que ver con las cosas espirituales. La piedad. A pesar de ser una familia económicamente pobre, era una familia de artesanos, usted ya lo sabe, pero se esforzaban por participar con regularidad en el evento anual más importante de la vida religiosa de su pueblo. El evento anual más importante de la vida religiosa del pueblo de Jesús era la Pascua. Y su papá y su mamá se esmeraban para participar regularmente en ese evento. La escritura dice, todos los años subían para poder participar de ese evento que había. Dice el verso 41, que ya lo leímos, dice el verso 41, e iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. No simplemente era para cumplir con la religión, sino como una expresión de su fe genuina y profunda que tenía Jesús, que tenía su papá y que tenía su mamá. Eventos como la visita del ángel Gabriel a María, la manifestación de Dios en la vida de José, la visita de los pastores y los magos cuando nace Jesús, el exilio a Egipto, el retorno a Jerusalén, el hogar de que María y José, siendo un lugar idóneo para que el verbo se hiciera carne, todo esto nos demuestra que la familia de Jesús era una familia muy espiritual, con temor de Dios y muy piadosos. Así era la familia de Jesús. Y quiero decirle que Dios quiere que nuestras familias sean piadosas, dadas a servir, a ayudar a otros, a darse a los demás, a entregarse a las personas. Ese es el deseo de Dios. Que así sea nuestra familia. Y los padres tenemos una gran responsabilidad en ese sentido. ¿Por qué? Porque lo que miren nuestros hijos en nosotros y lo que les enseñemos será muy importante para que ellos sean hijos piadosos, bondadosos, generosos con las demás personas. No solo deberíamos de estar esmerados en que nuestros hijos sean buenos trabajadores, buenos ciudadanos y buenos estudiantes de una escuela, de un colegio o una universidad. Antes de eso, que tengamos hijos piadosos. ¿De qué servirá tener hijos entonces bien preparados y son hijos indiferentes al dolor, que no son capaces de echarle una mano al necesitado, de ser sensibles al dolor de otros, de tener esa piedad en el corazón? En otras palabras, antes de tener
hijos que les vaya bien en lo económico y en lo demás, es preferible tener buenos hijos. Y buenos hijos tiene que ver con esto. Hijos que se muevan en los sentimientos más nobles de su corazón. No hijos que vayan a ser indiferentes, o que el día de mañana usted como papá va viendo que este hijo, yo lo siento como que es un poquito así como no muy dado a sensibilizarse por los demás. Como que no le importa el dolor de la gente, que no le interesa el sufrimiento de otros. ¿Y sabe qué tiene que hacer usted? Cuéntele a sus hijos del dolor de otros. Peor en los tiempos que estamos viviendo. En estos tiempos de tanto dolor, cuando en las redes sociales se muestra tanta gente necesitada. Una madre que está luchando con 4 niños y la mujer ahí bajo la lluvia, ahí vendiendo chicle, enseñarle eso a los hijos. Porque nuestros hijos a veces no ven ese mundo. Hay que hacerlo para que ellos vayan adquiriendo un corazón sensible. Y que no solo miren la ropa cara, los zapatos caros, los carros buenos. Tenemos una tremenda responsabilidad, no solo de enseñarle a los hijos, también de lo que ellos miren en nosotros. Porque si en nosotros miran ellos indiferencia, si sus hijos miran que hay una familia necesitada y usted se volvió indiferente, ¿cómo puede esperar que sus hijos sean sensibles el día de mañana? Ellos tienen que ver. Y usted, aunque no le cuenta a los demás porque no se lo va a contar, pero usted le dice a sus hijos: mira, hijo, hay una familia en la iglesia con mucha necesidad y quiero decirte que yo solo puedo con $10, pero estos $10 que te estoy enseñando los voy a dar para que ellos vayan viendo a través del ejemplo. Ellos van a aprender. En segundo lugar, la familia de Jesucristo era una familia vinculada a la comunidad. Se lo repito y ahí está en la pantalla. La familia de Jesucristo era una familia vinculada a la comunidad. Ser una familia piadosa no significa aislarnos de su contexto social. Se lo repito, ser una familia piadosa no significa aislarse del contexto social. Porque la piedad, es cierto, tiene que ver con nobleza, con sentimiento, con sensibilidad, con tener bondad. Pero eso no significa que tenemos que aislarnos de un contexto social también. Aquí hay una familia que no tiene problemas para conjugar o combinar o mezclar con una tremenda naturalidad la dimensión vertical con una dimensión horizontal. ¿Por qué digo esto? Porque la familia de Jesucristo combinaba esa dimensión vertical. ¿Cuál es la dimensión vertical? Una dimensión donde está la fe y la piedad. Pero esta familia la combinaba, la mezclaba con una dimensión horizontal. ¿Qué es lo que hay en la dimensión horizontal? Las relaciones sociales y la vida en comunidad. Y la familia de Jesucristo lo sabía mezclar. ¿Por qué digo esto? Porque la fiesta de la Pascua era una fiesta cívico-religiosa. Porque por un lado se celebraba el día de la independencia de la nación, pero por otro lado era un recordatorio espiritual de la intervención de Dios en la vida del pueblo. Eran dos situaciones. Era una fiesta cívica, claro que sí. ¿Y por qué era una fiesta cívica? María y José dijeron: no vamos a ir, porque somos cristianos evangélicos y eso no va con nosotros. Era una fiesta cívica porque ahí se estaba celebrando el día de la independencia, pero a la misma vez era un recordatorio de cómo Dios había intervenido en la historia de su pueblo.
Tenía que ver con algo espiritual también. ¿Qué sucede hoy en día? Muchas familias estamos aisladas de la comunidad. Nos aislamos de la comunidad. Muchos no participamos en eventos sociales de la ciudad, en proyectos comunitarios. No asistimos a fiestas cívicas, pero la familia de Jesús no tenía problemas en combinar su vida espiritual con su vida comunitaria. Y eso les ayudaba a desarrollar una vida familiar saludable. No había problema. Le voy a poner un ejemplo. Hace algunos años una hermana me dijo: pastor, fíjese que la hermana de mi esposo está cumpliendo años y le van a celebrar el sábado, pero yo no quiero ir porque fíjese que ahí la familia de ella no son cristianos. Y entonces van y ponen música mundana, música secular, y luego empiezan ahí y las pláticas que tienen, y es un ambiente que a mí no me gusta porque, ¿y sabe qué le dije yo? Si usted no quiere ir, no vaya. Y ya se sentía mal con Dios, decía, porque estaba se iba a una reunión de esas. Pero yo le animo a que vaya mejor, porque para empezar, no es lo que entra, lo que usted la contamina, es lo que sale. El pecado que usted haga es lo que la va a contaminar, no el ambiente. Usted vaya por buen testimonio. Primero, porque su esposo es la hermana de su esposo, y para él su hermana es importante. Es un compromiso social. Usted vaya, lleve su regalito, siéntese en la mesa, platique con las personas que tenga que platicar, tiene que cenar, cene, y usted siente que ya después de 1 hora, 2 horas empezó el ambiente a poner un poquito feo, entonces usted se va. Usted dice: amor, fíjate que me quiero ir, porque usted cumplió después de estar 1 hora, un tiempo. Si todo está normal, quédese todo el tiempo, pero vaya, porque más bien es la oportunidad de dar un buen testimonio, de que digan que usted hizo el esfuerzo, que usted estuvo ahí. Como le digo, la familia de Jesús no tenía problemas para combinar su vida espiritual con la vida de comunidad. La comunidad es importante. El elemento social es importante. En tercer lugar, la familia de Jesucristo era una familia equilibrada. Amados hermanos, estamos estudiando la familia modelo de la Biblia, que es la familia de Jesús, pero no solo por estudiarla. Estamos estudiando porque estas mismas características que tenía la familia de Jesús deben ser las características que debe tener su familia y la mía. Si solo estudiamos la familia de Jesús solo para saber cómo era, y nuestra familia es de cierta manera y no va a cambiar nada, entonces no estamos haciendo nada. Pero cuando yo traigo estos elementos a mi propia vida, entonces sí, es provechoso, porque me pueden cambiar. Me pueden cambiar mi panorama, mi mentalidad, mi forma de ver las cosas. En tercer lugar, le decía que la familia de Jesucristo era una familia equilibrada. El equilibrio está en otorgarle mayores espacios a un hijo que va creciendo para que pueda desarrollarse, y al mismo tiempo mantener los límites en ese adolescente que todavía necesita cobertura y dirección para poder continuar aprendiendo. Equilibrio. Yo lo puedo ver en esta experiencia que tuvo José, María y Jesús cuando Jesús se pierde. Cuando Jesús no apareció durante el almuerzo, sus padres creyeron que él era capaz de manejarse solo, pero cuando llega la noche y él debe aparecer en la casa a una hora indicada, se dan cuenta de que no está y empiezan a buscarlo. Ese se llama equilibrio. Cuando ellos miran que no está Jesús, no se preocupan, porque son unos padres que le están dando libertad a su hijo para que se pueda desarrollar. Pero ya cuando llega la hora de la cena y miran que no está, ya se preocuparon. ¿Por qué? Porque son padres que dan cobertura y que dan dirección. Y no solo se preocuparon, dice la Escritura que se angustiaron.
A Jesús le dijo María: hijo, me has tenido con angustia. Ya eran 3 días y no lo habían encontrado. En nuestras familias debe existir un equilibrio familiar, amados hermanos, libertad y control. Esto es importante. Si no hay libertad, usted no está formando hijos saludables. Y si no hay control, tampoco estamos haciendo una buena labor con nuestros hijos. Los hijos pueden tomar algunas decisiones, pero sin olvidar que en el hogar hay reglas, hay principios y autoridades a las cuales deben honrar y respetar. En ese equilibrio encontramos un ambiente de sana comunicación, el cual es muy importante en la familia. Por ejemplo, en la familia ellos pueden dialogar y expresar sus sentimientos con mucha libertad, aún aquellos sentimientos de angustia. Allí vemos a una mujer, María, que le dice: ¿por qué nos has hecho esto? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia, le dice. ¿Qué es eso? Una madre de familia que puede expresar sus sentimientos con sus hijos con mucha libertad. Se pueden aclarar las cosas, hacer reclamos y confrontar. Ella lo confrontó a su propio hijo, le dice: ¿por qué nos has hecho esto? Es una pregunta que demandaba una respuesta de Jesús. Eso es confrontar. Aún las mujeres y los niños pueden expresar también sus opiniones y sus discrepancias. Jesús tenía la libertad con sus papás de poder hablar. No es aquel niño de 12 años que la mamá le dice: ¿por qué nos has hecho esto? Nos has tenido con angustia. Tu papá y yo te hemos buscado por 3 días. Y aquel niño se queda callado, lleno de miedo. No, Jesús tenía libertad de hablar. Y Jesús solo tenía 12 años y le dice a la mamá: ¿y no sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Jesús tiene la libertad de decirle: ¿y por qué me buscabais? Libertad en los hijos para poder expresar sus opiniones. A eso se le llama equilibrio. Y en último lugar, la familia de Jesucristo conocía la reconciliación y el perdón. La familia de Jesucristo conocía la reconciliación y el perdón. Y ese elemento es importante en las familias nuestras. En nuestra familia siempre debe estar ese elemento de reconciliación. Siempre debe estar ese elemento de perdón. Porque mis hijos no son perfectos, porque mi esposa no es perfecta, porque yo no soy perfecto. Y siempre habrá la necesidad de que ellos me perdonen una falta. Siempre habrá la posibilidad que yo le perdone a mis hijos un error, una equivocación o un pecado que cometan contra mí. Siempre habrá esa posibilidad. Entonces, reconciliación y perdón son 2 elementos que deben estar en su familia permanentemente, para cuando se necesite. Gloria a Dios si no se necesita, porque las relaciones van muy sanas, de mucho respeto, de mucho aprecio, pero al necesitarse, esos elementos deben estar presentes en el corazón suyo. Aunque los padres no entendieron todo lo que sucedía, volvieron a Jerusalén, donde continuaron una vida normal con Jesucristo. Se olvidaron del asunto. Eso es reconciliación. Se olvidaron. Yo les aseguro que los papás no estaban al día siguiente, a la semana siguiente, al mes siguiente, martillándole a Jesucristo en la cabeza de que Él se perdió por 3 días y que no estuviste en angustia. No, ellos se olvidaron. Ellos perdonaron el agravio. Jesús, dice la Escritura, que Él continuó sujeto a ellos. Así dice en el verso 51. Que Jesús continuó sujeto a sus papás. Y dice el verso 51, que es importante, y la madre dice que guardaba estas cosas en su corazón.
La madre vivía atesorando todas esas experiencias en el corazón de ella. Esto es bien importante. ¿Por qué es importante? Porque a pesar de los conflictos, problemas o malos entendidos, la familia debe tener la madurez y la capacidad para buscar esa reconciliación y ese perdón. Los hijos no deben permitir que los conflictos con los padres afecten el respeto, la honra, la sujeción y la obediencia que deben tener hacia ellos. Malas experiencias en las calificaciones, por ejemplo. Permisos para tener un novio o una novia. Libertad para ir donde los hijos quieren. Hora de llegada a la casa. La compra o no compra de algo que los hijos quieren que usted les compre. Todo eso pone en riesgo la relación, el amor y el respeto entre padres e hijos. Hay que tener sabiduría para tratar todo este tipo de cosas con los hijos. Y hablando de las madres, pensando en esto, siempre me ha llamado la atención cuando dice la Escritura que esa experiencia que vivieron con Jesucristo, María y José, de que Jesús se les perdió por 3 días hasta que lo encontraron, y que dice la Escritura que María, su mamá, guardaba estas cosas en su corazón. El papá no las guardó, porque los hombres no somos así. Los hombres somos bien prácticos, somos olvidadizos, no le damos importancia a ciertas cosas, pero la mujer es diferente. La madre guardaba estas cosas en su corazón. Eso significa que las madres deben ser sabias y evaluar las cosas que están sucediendo en la vida familiar, especialmente con los hijos. Les repito, las madres deben ser sabias y aprender a evaluar las cosas que están sucediendo en la vida familiar, especialmente con los hijos. Esa virtud no la tenemos tanto los hombres, ni los papás, sino las madres. A veces vamos desarrollando la vida con los hijos y no es el papá que se percata de ciertas cosas, es la madre que tiene ese instinto de guardar las cosas, de observar, y le dice a uno: fíjate que nuestra hija esto y esto y esto y esto. Y uno, dice uno ni se ha percatado de nada. Y le dice la madre: yo ya día vengo observando esto, le dice uno. Y uno nada. Porque la madre tiene esa capacidad de poder evaluar las cosas que suceden en la vida familiar. Bueno, si la madre tiene esa capacidad de poder evaluar los peligros y los riesgos que le puede pasar al marido, no habla a los hijos, al marido. Tener cuidado con esa amistad de ese muchacho, no me gusta. Y uno, en vez de atesorar esa virtud que tiene la esposa y decirle: gracias, amor, porque estás viendo algo que yo ni me había puesto a pensar. En vez de decir eso, uno dice: vos lo de mal pensada tenés, dice. Solo pensando mal. Deberías de tener sanidad en tu corazón, le dice a la esposa. Allá pasa el tiempo. Y aquello que ella dijo, tenía razón. Tenía razón. Cuando el hombre quiere hacer un negocio, cuando quiere entrar en un proyecto, la madre, la esposa, tiene la capacidad de ver allá detrás del muro. Detrás del muro mira a la esposa de uno. Uno apenas mira la nariz de uno nada más. Uno solo mira ahí. No sé, pero yo sé que no es una virtud que tiene mi esposa, es una virtud de las mujeres. La mayoría de las mujeres, en términos generales, tienen esa virtud de poder ver y decir: a mí no me gusta tal cosa. Esto de nuestro hijo puede ser peligroso. Esto no está correcto. Y tal vez el papá todo lo está viendo normal. La madre tiene esa capacidad. La Biblia nos enseña que aún una familia, escuche esto, la Biblia nos enseña que aún una familia modelo como la de Jesucristo no está exenta de problemas, conflictos y malos entendidos. Si la propia familia de Jesucristo, la familia modelo, tuvo ese conflicto, ese malentendido, esa situación que ocurrió, donde Jesús se pierde por 3 días sin decir nada, mamá y papá se preocupan, se angustian y se arma todo el problema.
¿cómo no van a haber conflictos, malos entendidos, discrepancias o problemas en nuestra propia familia? Cuando escuche esto, hermano, cuando los hijos crecen y se transforman en adolescentes, suceden cambios significativos en sus cuerpos, en su mente, en sus relaciones. Y ya no es lo mismo organizarse y vivir como familia con hijos pequeños que hacerlo con hijos adolescentes o con hijos adultos. Ya no es lo mismo. Hay que realizar un cambio de marcha para poder cruzar satisfactoriamente esa frontera. Cuando la familia se resiste a ese cambio, vienen los síntomas, que no son más que una llamada de auxilio para que cambiemos y nos preparemos para una nueva etapa. Es que sencillamente ya estamos en otra etapa. Ya no es lo mismo estar en el lugar con aquellos niños de 6, 7, 8 años, con aquel de 10, 11 y 12, que ya es un preadolescente. Y ya no es lo mismo cuando la chica llegó a 15 años, 16, ya es otra cosa. Y ya no es igual la etapa cuando estamos teniendo aquella hija de 22 años, de 23 años. Y los papás a veces con la chica de 23, de 24 o 21 queremos actuar así como cuando era de 10 añitos. Que nosotros queríamos gobernar y mandar sobre todo lo de ella. Y ya no es así, pues. Ya no es así porque es otra etapa. Y como le digo, cuando la familia, cuando papá, cuando mamá se resiste a esos cambios, vienen síntomas. Y esos síntomas son una llamada de auxilio que nos dicen que tenemos que prepararnos para una etapa diferente con los hijos. Y no solo pasa con los hijos, eso pasa en el matrimonio también. Diferentes etapas. Y como son diferentes etapas con los hijos, diferentes etapas con el matrimonio, tenemos que hacer diferentes cambios también. Porque ya no es igual. Termino diciendo esto. Los hijos crecen casi siempre más rápido que los padres. Y los padres no somos lo suficientemente sensibles a la intensidad de esos cambios en la vida de nuestros hijos. Se lo repito, los hijos crecen casi siempre más rápido que los padres. Y los padres no somos lo suficientemente sensibles a la intensidad de esos cambios en la vida de ellos. Muchas veces el problema no es la niña de 12 años ni de 13. Muchas veces el problema somos los papás, que no hemos sido sensibles a ese cambio que está pasando en la vida de esa chica.